Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Excel para Ingenieros. Continuando con la sesión número 2, ahora iniciaremos con el estudio de las funciones matemáticas escalares. Antes de iniciar con esto, recordemos que los números con los que trabajamos habitualmente y con los que estamos familiarizados son conocidos como números arábigos. Entonces, dicho esto, la primera función que estudiaremos es número punto romano, que nos permitirá convertir un número arábigo en su forma romana, con la particularidad que en Excel los números romanos son reconocidos con formato de texto y no con formato de número. Ahora, la sintaxis de la función número punto romano incluye el número a transformar, así como un argumento opcional, el cual toma por nombre forma, dentro del cual podemos incluir números que van desde el 0 hasta el 4. Como sabemos, un número romano puede escribirse de más de una forma, pudiendo ser una forma muy simplificada y concisa, así como una forma más amplia. Justamente eso es lo que permite obtener el argumento forma, pues si escribimos 0 obtendremos la forma menos simplificada del número romano, en tanto que si escribimos 4 obtendremos la forma más simplificada del número romano. Por lo tanto, si escribimos 0 obtendremos un número muy grande en su versión romana, y si escribimos 4 será un número más pequeño porque este es más simplificado. Y entre 0 y 4 hay otros números que nos van indicando también distintos grados de simplificación para el número. Ahora, para poder entender mejor esta función, pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y tenemos aquí un número, el cual es 998. Y como podemos ver, el número 998 está escrito en su forma romana de dos formas distintas. Por ejemplo, en la primera de ellas podemos ver que la M hace referencia a 1000. La V que aparece a la izquierda nos indica que tenemos que restarle 5 unidades a ese 1000. Por lo tanto tendríamos 995 hasta ahí. Y más las 3 unidades de la derecha, 998. Esa es una forma de escribir el número 998 en romano. De igual forma, en la parte inferior tenemos otra forma de escribir el número romano. Y este segundo número se leería como la M es 1000, la C es 100. Entonces 100 a la izquierda de 1000 nos daría 900. Luego C es 100 y X es 10. 10 al costado de 100 nos daría 90. Hasta aquí ya tendríamos 990. V es 5, tendríamos hasta ahí 995. Y más las 3 unidades, 998. Es otra forma de escribir el mismo número que habíamos escrito arriba, que también era 998. Entonces tenemos el mismo número en formato romano, pero escrito de dos formas distintas. Una más concisa y otra más amplia. Entonces veamos ahora. Llamemos a la función número punto romano. Ahora, el número a convertir es 998. Y la forma, tenemos clásico, más conciso, haciendo 1, 2, 3 y 4. Entonces probemos, escribimos 0, el primer argumento que sea 0. Y obtenemos una forma más amplia. Si ahora, en vez de escribir 0, escribimos 1, lo que tendríamos sería una forma más reducida. Como podemos ver, es nuevamente el número 998, pero ya más pequeño. De igual forma, si ahora queremos escribir 998, pero escribiendo 2 en el argumento forma, obtenemos todavía una forma más simplificada. Como podemos ver, aquí sería 1000 menos 10, o sea 990, y más las 8 unidades de la derecha, 998. Siempre obtenemos el mismo número. Arrastramos, modificamos y ahora estaríamos obteniéndolo con 3, lo cual nos da una forma todavía más simplificada. Entonces de esta forma es como utilizamos la función número punto romano. Transformamos un número arábigo a un número romano, indicando el grado de simplificación de acuerdo a los argumentos que van en forma. Ahora pasemos a estudiar la siguiente función, la cual será número punto árabe, que hace exactamente lo contrario, pues esta vez a partir de un número romano en formato de texto podremos obtener el número arábigo correspondiente. El único argumento que requiere esta función es el número a convertir. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí los mismos números obtenidos en la parte de arriba. Si notamos, son exactamente los mismos. Por lo tanto, los resultados con la función número punto árabe deberían ser en todos los casos 998. Comprobémoslo. Llamamos a la función número punto árabe y escribimos en el argumento el número romano a convertir. Vemos que hemos obtenido 998. Si arrastramos hacia abajo, obtenemos en todos los casos 998. Y siempre estamos convirtiendo un número romano escrito en forma distinta. Sin embargo, todos estos números son el mismo número, solo que escrito de una forma distinta. Algunos son más simplificados que otros. Pasemos ahora a revisar la siguiente función.
La siguiente función a estudiar es la función ABS, que nos permitirá obtener el valor absoluto de un número, requiriendo como único argumento el número a evaluar. Recordemos que el valor absoluto de un número es simplemente la transformación de ese número en términos positivos. Por lo tanto, si es un número positivo, nos devuelve el mismo número, y si es un número negativo, nos devuelve el positivo de ese número. Es decir, simplemente elimina el signo negativo. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí algunos números que vamos a convertir mediante el uso de la función ABS para poder calcular su valor absoluto. Entonces llamamos a la función ABS. Tenemos aquí el número 20.635 en negativo, es decir, menos 20.635. Por lo tanto, al convertirlo con ABS obtendremos la parte positiva de este número. Vemos que en su defecto es así. Si copiamos y pegamos abajo, estaríamos aplicando la misma función para el número 365, que en este caso es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto es el mismo número. Tenemos aquí 248 en negativo. Es decir, este menos 248 será pasado a positivo con la función ABS. Y en efecto es así. Por último, para el número 5 que es positivo, se devuelve el mismo número, que sería 5. Una función muy fácil de utilizar, pero que podría tener muchas aplicaciones. La siguiente función que veremos es la función pi, que nos permitirá obtener el valor del número pi. Esta función simplemente no requiere argumentos. Solo la llamamos y abrimos y cerramos el paréntesis. Sabemos que el valor aproximado de pi a 4 decimales es 3.1416. Comprobémoslo llamando la función pi. Cerramos paréntesis sin incluir ningún argumento y obtenemos el número 3.1416. Por lo tanto, si no recordamos cuál es el valor de pi o si queremos el valor de pi con más decimales, simplemente utilizamos esta función. Pi, abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí tenemos una pequeña ecuación en la que podemos ver que en efecto el valor de pi muchas veces es utilizado. Esta es la ecuación de la función normal estándar, que la veremos también en su detalle en la sesión de herramientas estadísticas. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función que veremos es la función entero, que nos permitirá redondear un número hacia abajo hasta el entero más próximo. Esta función requiere como argumento el número a redondear únicamente. Tenemos aquí algunos números que vamos a redondear mediante el uso de la función entero. Como sabemos, nos va a devolver el número entero más próximo hacia abajo. Esto tenemos que tener especial cuidado cuando trabajemos con números negativos, lo cual vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos primero el número 3.86, llamamos a la función entero y digitamos como argumento ese número que es el que queremos redondear. Y obtenemos el número 3, pues 3 es el entero más próximo hacia abajo que tiene este número. De igual forma, si aplicamos la función para 4.19, deberíamos obtener el número 4, porque es el entero más próximo hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos menos 3.12? ¿Cuál sería el entero más próximo? Quizás podríamos pensar que sería menos 3, pero en realidad menos 3 no está hacia abajo de menos 3.12, sino está hacia arriba. Por lo tanto, el resultado debería ser menos 4. Aplicamos entero a la función al número menos 3.12 y en efecto obtenemos menos 4, porque menos 4 es el entero más próximo hacia abajo. De igual forma, para menos 7.98 obtenemos menos 8 porque este es el entero más próximo hacia abajo. Y finalmente para 1.15 debería ser el número 1. Veamos ahora nuestra siguiente función, la cual será redondear, que nos permitirá, como su nombre lo dice, redondear un número al número de dígitos que nosotros le especifiquemos. Esta función hace el redondeo a partir del número 5 hacia arriba, es decir, si tenemos un decimal que termina entre 0 a 4, lo redondea hacia abajo, pero si el decimal está entre 5 y 9, lo redondea hacia arriba, como habitualmente los hacemos todos para realizar cálculos. Esta función requiere dos argumentos. El primero es el número que vamos a redondear y el segundo es el número de decimales que queremos que tenga nuestro resultado. Tenemos también, además de redondear, dos otras funciones similares que son redondear más y redondear menos. Redondear más, que en todos los casos nos permitirá calcular el redondeo hacia arriba, sin importar si está en 5 o no. Y redondear menos, que siempre realizará el redondeo hacia abajo, sin importar si el número está por encima de 5, que debería redondearlo hacia arriba, pero como es redondear menos, siempre lo redondea hacia abajo. Estas dos funciones son simplemente variaciones de redondear, pero como en la práctica los cálculos los hacemos redondeando a partir de 5 hacia arriba, es que vamos a revisar aquí la función redondear sola. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí algunos números decimales. Vamos a utilizar la función redondear. Vamos a utilizar primero este primer número, 3.865482, y le vamos a decir que lo redondee a dos decimales. Escribimos el número 2, cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 3.87. Si nos vemos el número original, el tercer decimal es el número 5.
por lo tanto ha redondeado hacia arriba, pasando el número 6 a ser un número 7. Vemos ahora el segundo caso. Redondear, y vamos a redondear el número que aparece al costado, 4.194843, y vamos a pedirle que esta vez lo redondee a 5 decimales. Vamos a redondearlo a 5 decimales y obtenemos como resultado el número 4.194840. Si vemos el número original era 4.194843, pero como el 3 está debajo de 5 lo ha redondeado hacia abajo, es decir, considerando que ese 3 pasa a ser ahora un 0. Entonces si le restamos un decimal simplemente nos quedamos con 4.194844. ¿Qué pasaría? Bueno, en los dos casos que hemos estado viendo anteriormente, en el primero de ellos, ¿qué pasaría si le restamos decimales? Vemos que nos muestra 3.87, porque la herramienta de aumentar y disminuir decimales considera o es lo mismo que utilizar redondear, redondea de 5 hacia arriba. Pero notemos aquí que con la función redondear cambia el número. Si es que está por debajo de 5 el decimal que queremos eliminar lo vuelve 0, y si está por encima de 5 lo pasa a cambiar, a subirle un número. Por ejemplo, cambiemos aquí el número, que en vez de terminar en 3 termina en 8. Vemos que acá se realiza el cambio. Ahora cuando la función se actualiza, en vez de mostrarnos 40 ahora nos muestra 50. Le quitamos el decimal, podemos notar ello, pero aquí cuando es, en vez de terminar en 8 termina en 3, vemos que termina en 4. Si en vez de terminar en 3 termina en 9, el decimal de aquí pasará a ser 5 y ya no 4, porque 9 está por encima de 5. Vemos que es así. Pero si en vez de terminar en 9 termina en 1, este decimal en vez de terminar en 5 va a pasar a ser 4, porque 1 está por debajo de 5. Y vemos que en su defecto pasa así. Veamos ahora en el caso de un número negativo. Utilizamos la función redondear y redondeamos el número a 2 decimales. Y nos muestra 3.12. ¿Y por qué realiza esto? Porque el tercer decimal es un número 0. Entonces redondea hacia abajo, transformándolo o dejándolo en 0 en este caso. Pero ¿qué pasa si el número es el de abajo? Menos 7.92. Como vemos que el tercer decimal en este caso es 6, lo que va a hacer es redondear hacia arriba. Por lo tanto, el número 2 de adelante pasa a ser ahora un número 3. Ha redondeado hacia arriba. Ahora, en el último caso, y vamos a redondear el número que aparece al lado, y esta vez lo vamos a redondear a 3 decimales, es decir, para el análisis se va a considerar el cuarto decimal, que en este caso es el número 6. Entonces va a redondear hacia arriba la cifra de su izquierda. Como en este caso es un 9, pasaría a ser un 10, por lo tanto sería menos 5.18, que es el resultado que obtenemos. De esta forma utilizamos la función redondear. La siguiente función que vamos a utilizar es la función factorial. Es la función fact, que nos permitirá calcular el factorial de un número, requiriendo como único argumento el número para el cual vamos a calcular su factorial. Tenemos aquí la fórmula del factorial de un número, simplemente para recordarlo, que se define como la productoria de todos los números sucesivos de forma descendente. Es decir, si tenemos el factorial del número n, su factorial o el resultado del factorial será n por n-1 por n-2, así hasta llegar a la unidad. Si tenemos el factorial del número 3, tendríamos que multiplicar 3 por 2 por 1. Si tenemos el factorial del número 5, multiplicaríamos 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora que ya hemos recordado cómo se calcula el factorial de un número, pasemos a ver la aplicación de la fórmula en la hoja de Excel. Tenemos aquí algunos números para los cuales vamos a calcular su factorial. Y recordemos que estos factoriales son de mucha aplicación, sobre todo en estadística. Cuando tengamos que realizar cálculos de probabilidades, por ejemplo, o cuando tengamos que realizar conteos de números muy amplios, o cuando realizamos muestreo, utilizamos bastante los factoriales. Por ello que estamos revisando también esta función dentro de las herramientas matemáticas disponibles en Excel, que nos podrían ser de utilización, que nos podrían ser de ayuda cuando estemos trabajando con algunos problemas. Entonces, para calcular el factorial del número 4, lo que hacemos es llamar a la función fact y escribir el número para el cual vamos a aplicar la función, en este caso el número 4, y obtenemos como resultado 24. Ahora, ¿qué pasa si queremos comprobar este resultado? Lo que haríamos sería multiplicar 4 por 3 por 2 por 1 y obtendríamos el número 24, que es justamente el que hemos encontrado con la función fact. De igual forma, para el número 3 escribimos la función fact y obtenemos el resultado, que sería 6. Y si multiplicamos 3 por 2 y por 1, obtenemos el número 6, el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos fact
al número 6, obtenemos como resultado 720, lo cual al multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 nos devuelve como resultado justamente 720. Si aplicamos la fórmula a los demás casos, obtenemos los sucesivos resultados. Por ejemplo, aquí el factorial de 6, si lo dividimos entre 6, tendríamos la multiplicación desde 1 hasta 5. La cual nos da como resultado 120. Y el factorial de 1 simplemente es 1, porque no se le multiplica por nada más. Y por convención matemática, el factorial del número 0, por definición, siempre es igual a 1. De esta forma, se utiliza la función fact para calcular el número factorial, para calcular el factorial de un número. La siguiente función que estudiaremos es la función fact.doble, que nos permitirá calcular el factorial doble de un número. Esta función requiere, al igual que fact, solamente un argumento, el cual es el número al cual le vamos a aplicar la función factorial. Debemos recordar que el factorial doble es muy similar al factorial, con la diferencia que la reducción para la multiplicación de los números sucesivos ahora se hace de 2 en 2. Por lo tanto, cuando el número al cual se le aplica el factorial es par, tenemos que se termina en la multiplicación de n por n-2 por n-4, terminando en números pares, es decir 4 por 2, y cuando es impar el número al cual se le aplica el factorial doble, la reducción es igual, se reduce de 2 en 2, n por n-2 por n-4, pero terminamos en los números impares 3 y 1. Para ver la aplicación de la función, pasemos a la hoja de Excel. Tenemos aquí los mismos números para los cuales aplicamos la función factorial, pero ahora vamos a aplicar la función factorial doble. Entonces llamamos a fact.doble y la aplicamos a cada uno de los números que tenemos. Y obtenemos en el primer caso el número 8. Ahora vamos a comprobarlo. Como 4 es un número par, tendríamos la multiplicación de 4 por, y luego tendríamos que restarle 2 unidades, en este caso es 2. Y obtenemos el número 8. ¿Qué pasa si lo aplicamos al número 3? Deberíamos obtener como resultado el mismo número 3. ¿Y por qué? Pues porque empezamos por 3, restamos 2 unidades y tenemos la unidad. Por lo tanto 3 por 1 es 3. Ahora para el número 6, fact.doble, obtenemos 48. Si lo comprobamos sería 6 por 4 por 2, el cual es 48. Para el número 5, fact.doble, nos dice que es 15, y si lo comprobamos sería 5 menos 2 unidades por 3 menos 2 unidades por 1, el cual es el número 15. Ahora la convención para el factorial doble es muy similar a la convención para el factorial simple. El factorial de 1 es igual a 1. Y el factorial doble del número 0 es igualmente el número 1, por convención, al igual que en el caso del factorial normal. Pasemos ahora a revisar la siguiente función. La siguiente función a estudiar es la función suma, que es probablemente la función más utilizada en la hoja de Excel y que quizás ya sabemos utilizarla, pero igual la vamos a repasar. Básicamente lo que realiza es sumar todos los argumentos que se le incluyen. Veámosla en Excel. Tenemos aquí algunos números y lo que vamos a hacer es utilizar la función suma. Tenemos muchas formas de hacerlo. La que hemos venido trabajando para las demás funciones es llamar a la función y luego escribir los argumentos. Podemos escribir tantos argumentos como números querramos sumar y obtenemos el resultado, que en este caso es 20. Otra forma de comprobar esto sería seleccionar los números a sumar, dirigirnos a la parte inferior derecha y podemos ver ahí el resumen y aparece la suma, que nos dice que es igual a 20. Ahora aquí hemos seleccionado número por número cada uno de los argumentos. Otra forma de hacerlo sería simplemente llamar a la función suma y elegir de golpe todos los argumentos como un único argumento en forma de rango. Vemos que el rango sería de B12 a B16. Enter y obtenemos el mismo resultado. Una tercera forma de hacer esto sería simplemente utilizar la autosuma. Si nos dirigimos a la ficha inicio en la parte superior derecha, dentro del grupo modificar, obtenemos o vemos que hay un botón llamado autosuma. Cuando hacemos clic en él, automáticamente Excel va a colocar en la celda activa, que en este caso es la celda B17, la sumatoria de los números adyacentes, que en este caso serían los números que aparecen en la parte superior. Entonces hacemos clic en autosuma, vemos que se selecciona el rango que justamente es el que nosotros queremos sumar, presionamos enter y obtenemos el resultado, que en este caso es 20. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función es producto, que es muy similar a suma, pero que en vez de sumar cada uno de los argumentos lo que hace es multiplicarlos. Por lo tanto los argumentos serán los mismos, cada uno de los números que queremos evaluar. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos ahora que calcular el producto de todo nuestro rango, entonces llamamos a la función producto y elegimos uno a uno los números o de golpe todo el rango. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. En este caso nos dice que es 720. Vamos a comprobarlo.
Multiplicaremos uno a uno usando una fórmula. Y presionamos Enter obteniendo 720, el mismo resultado que hemos obtenido con la función product. Veamos ahora la siguiente función. La siguiente función que vamos a revisar tiene un componente particular, pues es una mezcla entre la función suma y la función lógica si, es decir, en esta función estamos incluyendo una parte lógica. Esta función nos va a permitir calcular la sumatoria de los valores de un intervalo pero que cumplen con un cierto criterio específico. Es por ello que entre los argumentos que requiere es el rango, dentro del cual va a aparecer el criterio, como segundo argumento el criterio y como tercer argumento opcional en el caso que el rango no sea donde se encuentran los números a sumar, tendríamos que incluir este tercer argumento que es el rango subguión suma. Veámoslo en la hoja de Excel para poder entender de una mejor forma la sintaxis de la función. Tenemos aquí unos números que vamos a sumar, pero vamos a sujetarlos a cierta condición. Por ejemplo, nos dicen aquí que sumemos solamente aquellos números que sean mayores que 15 dentro de toda esta lista. A simple vista podríamos hacerlo de forma rápida porque son pocos números, pero como siempre venimos diciendo, cuando trabajamos en ejercicios del día a día laboral, tenemos números o datos en cantidades muchísimo más grandes, por lo tanto el uso de funciones y en general el uso de cualquier herramienta que simplifique el trabajo es de suma utilidad. Entonces, dicho esto, vamos a calcular la suma de aquellos números que cumplen con esa condición de ser mayores que 15. Llamamos a la función sumar.si. Elegimos el rango de los números a sumar. En este caso no vamos a utilizar el argumento opcional rango subguión suma, porque los números a sumar justamente están dentro del criterio, porque el criterio va a ser que estos números sean mayores que 15. Distinto sería que tengamos, por ejemplo, queremos sumar los costos de las ventas a crédito. En ese caso el rango sería una columna donde aparezcan ventas a crédito y el rango de la suma serían la columna o la fila donde aparecen ya los números de estas ventas. Ahí tendríamos un rango asociado al criterio, que serían ventas a crédito. Por ejemplo, serían celdas que incluyen la palabra sí o la palabra no. Tendríamos que el criterio sería sí y el rango de la suma serían los números ya de la venta. Aquí en este ejemplo estamos viendo primero, estamos solamente sumando de frente los números y el criterio se va a establecer sobre este mismo rango. Es por ello que no vamos a utilizar el argumento rango subguión suma, que es opcional. Entonces ahora ya hemos seleccionado el rango, ahora el criterio. Le vamos a decir que sume solamente aquellos números mayores a 15. Entonces lo que hacemos es abrir comillas y escribir mayor que 15. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Nos dice que es 140. Y aquí podemos notar que en esta lista de números ya aparecen seleccionados aquellos números que son mayores que 15. Y si vemos cuántos suman, los seleccionamos en conjunto, vemos en la parte inferior que dice suma igual 140. Justamente el número hallado con la función suma.si. Sumar.si. Ahora, en este segundo caso nos dice que sumemos los números mayores o iguales que 15. Igualmente, sumar.si. El rango, que será el mismo donde aparecen los criterios, luego el criterio. Ahora nos dice mayor o igual que 15, entonces escribimos mayor y al costado el signo igual para hacerle ver que es mayor o igual. Luego 15, cerramos comillas, cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 155. 15 unidades más que el caso anterior, eso quiere decir que tiene que haber algún número que sea 15 dentro de la lista. Y en efecto vemos que sí, hay un número que es 15. Y ahora para el segundo caso también lo va a contabilizar dentro de los números que cumplen con el criterio. Ahora veamos qué sucedería si, como decíamos hace un momento, tenemos dos criterios. Imaginemos que esas son ventas y que este es el criterio si se realizó la venta al crédito o no. Tenemos que algunas sí se realizaron a crédito, otras no, otras sí y otras no. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? ¿Cómo realizaríamos la sumatoria? A ver, si queremos calcular la suma de solamente aquellas ventas que se realizaron a crédito, lo que haríamos sería llamar a la función sumar.si. El rango ahora va a ser el del criterio. El criterio va a ser que la venta se realizó efectivamente a crédito, por lo tanto escribimos sí para que sume solamente aquellas celdas que están relacionadas al criterio sí. En este caso serían 20, 50, 13, 40 y 10. Luego el rango de la suma son donde aparecen los números a sumar. Cerramos paréntesis, presionamos enter y obtenemos como resultado 133. Vamos a quitar aquí el relleno y vamos a colocar el nuevo relleno. Solamente vamos a seleccionar las que tienen como criterio sí.
Entonces tendríamos que sumar estos números que están resaltados. Y si vemos en la parte inferior nuestra selección, nos dice que la suma es en efecto 133. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho es justamente eso, calcular la suma de las ventas al crédito. De esta forma es como utilizamos la función sumar.si. Ahora veamos la siguiente función. La siguiente función es sumar si.conjunto, que es muy similar a sumar.si, con la diferencia que ahora podemos evaluar o pedirle que dentro de la suma se evalúe más de un criterio. En sumar.si incluíamos un único criterio, pero en sumar.si conjunto vamos a incluir más de un criterio. Por lo tanto, los argumentos ahora serán el rango de la suma, que ya no es opcional, sino que ahora es obligatorio, y luego los rangos de los criterios con su respectivo criterio. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí una base de datos, la base de datos con la que ya hemos trabajado en la sesión número 1, donde aparecen una serie de materiales que han sido vendidos en distintas tiendas y en distintos meses, y algunos a crédito y otros al contado. ¿Qué sucede si queremos rápidamente calcular cuál fue el valor de las ventas en el mes de julio solamente a crédito? Bueno, si no contamos con el conocimiento para aplicar la función sumar.si.conjunto, nos tardaríamos un poquito. Pero si conocemos cómo se usa la función sumar.si.conjunto, esto es bastante rápido. Entonces recordemos, queremos calcular la suma de las ventas a crédito en julio. Entonces vamos a llamar a la función sumar.si.conjunto. Aquí tenemos más de un criterio, porque en realidad el primer criterio es que la venta haya sido a crédito. El segundo criterio es que se haya realizado en el mes de junio. Y lo que tenemos que sumar son los precios de venta. Entonces, el primer argumento, rango de la suma. Seleccionamos todos los valores de las ventas. El segundo criterio, el rango del primer criterio. El primer criterio va a ser si la venta se realizó o no al crédito. Entonces elegimos la columna o vector correspondiente a la variable crédito. El criterio va a ser que se haya vendido en efecto a crédito. Entonces escribimos sí entre comillas para que cuente solamente las que tienen los precios de venta que tienen el sí junto a él. Luego, el segundo criterio es que se hayan vendido en julio. Seleccionamos por lo tanto como rango de este criterio el vector correspondiente al mes. Y su criterio va a ser que la palabra sea julio. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Ya tenemos el rango donde están los números a sumar. El rango del primer criterio que es sí, y el rango del segundo criterio, así como también su correspondiente criterio. Presionamos Enter y obtenemos como resultado 264. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Vamos a aplicar un filtro que lo revisamos en la primera sesión. Filtro. Vamos a filtrar por mes. Solamente queremos ver lo de julio. Y solamente queremos ver las ventas que se realizaron a crédito. Y tenemos dos números, 157 y 107, lo que nos da como resultado 264. Ahora vamos a quitar los filtros. Recordemos que la suma es 264, que fue en efecto el mismo número que obtuvimos al utilizar nuestra función. De esta forma utilizamos sumar.si.conjunto. La siguiente función a utilizar es raíz, que nos permitirá calcular la raíz cuadrada de un número, requiriendo como único argumento el número a evaluar. Vamos a aplicar la función raíz en algunos de los números que tenemos aquí. La raíz del número 25 es el número 5, justamente el que hemos calculado. Vamos a copiar, la raíz de 144 es 12. Para aplicar la función raíz simplemente escribimos raíz y digitamos el argumento, que es el número a evaluar. La raíz de 10.000 es 100. La raíz de 32 es 5.65 y la raíz de 2487 es 49.87. Muy fácil de aplicar la función, por lo tanto pasemos a ver la siguiente, la cual será la función potencia, que nos permitirá obtener el resultado de elevar un cierto número a una potencia que nosotros le especifiquemos. Si vemos aquí, la operación se realiza de tal forma que el argumento número es x y el argumento potencia es n. Vamos a elevar el número x a la potencia enésima. Veamos su aplicación en la hoja de Excel. ¿Qué sucede si queremos elevar el número 10 al cuadrado? Pues llamamos a la función potencia y escribimos los argumentos. El número a elevar es el número 10 y la potencia es al cuadrado, por lo tanto es el número 2. Y obtenemos el resultado. Ahora, ¿qué sucede si queremos elevar el número 3 al cubo? Llamamos a la función potencia, el número a elevar es 3 y la potencia también es 3 porque el cubo es el número 3, entonces el mismo número. Y obtenemos 27. Igualmente, la potencia del número 4 a la cuarta sería el número y el mismo número. Obtenemos 256. 2.5 a la quinta, colocamos aquí el número 5 y escribimos potencia 2.5 como primer argumento y 5 como segundo argumento, porque es la potencia quinta, y obtenemos el resultado. Luego el número
menos 9 al cuadrado, la potencia es 2. Cerramos paréntesis y obtenemos 81, porque un número negativo por otro número negativo nos da un número positivo. Y luego la potencia del número menos 6 al cubo, en este caso será menos 6, y la potencia es 3. Nos dará un número negativo porque estamos multiplicando 3 veces un negativo. 2 veces dan un positivo y una negativa más nos arroja un negativo. Menos 216. Pasemos a la siguiente función. La siguiente función es log, que nos permitirá calcular el logaritmo de un número en una base que nosotros le especifiquemos. Esta función requerirá como argumentos justamente el número a evaluar en logaritmos, así como la base logarítmica que queremos utilizar. Tenemos aquí en la parte derecha la sintaxis de la función y en la parte inferior cómo es que se realiza el cálculo de un logaritmo. Por ejemplo, un logaritmo con base b del número x se expresa como la siguiente ecuación: x es igual al logaritmo en base b de x. Podemos ver que el logaritmo con base b del número x lo expresaríamos como log base b de x. Y si este número lo llamamos n, tendríamos que x, es decir, el número, tendríamos que es el resultado de elevar la base b a la potencia n. Veamos cómo aplicar esta función en la hoja de Excel. Tenemos aquí algunos números. Queremos calcular el logaritmo del número 125 en base 5. Entonces llamamos a la función log y escribimos los argumentos. El número es 125 y la base es 5. Cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. En este caso es 3. Ahora si comprobamos tenemos aquí la fórmula. Esto quiere decir que x, es decir 125, tendría que ser igual a la base, que es 5, elevado al número n, que es 3. Y si hacemos simplemente la comprobación sería elevar el número 5 a la potencia 3. Lo que nos daría por resultado el número 125, justamente el número x. Ahora queremos calcular el logaritmo en base cuarta del número 256. Nuevamente llamamos a la función log, el número es 256 y la base a usar será 4, obteniendo como resultado el número 4. Ahora si utilizamos la función potencia para elevar el número b, que sería la base 4, a la potencia n, que en este caso es el resultado 4, obtendríamos como resultado el número 256. Que es justamente este número. Ahora vamos a calcular el logaritmo del número 0.25 en la base 2, lo que nos da como resultado menos 2, es decir, menos 2, es decir, 2 elevado a la menos 2 nos tiene que dar 0.25. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Pues el número 2 elevado a la menos 2 es igual que 1 elevado entre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 1 entre 4 es 0.25. Calculemos ahora el logaritmo del número 0.35 en la base quinta, obteniendo como resultado menos 0.65. Vamos a utilizar la función potencia nuevamente para comprobar el resultado. La potencia del número 5, que es la base, elevado a la potencia n, que es el resultado que hemos hallado, nos da como resultado 0.35, que es el número que utilizamos para el logaritmo. Finalmente calculemos el logaritmo del número 37 en la base 10, que nos da como resultado 1.56. De esta forma utilizamos la función log, que nos sirve para calcular el logaritmo en una base que nosotros especifiquemos. La siguiente función que estudiaremos es log10, que nos permitirá calcular el logaritmo de un número en la base 10. Aquí, a diferencia del log, ya no tenemos que especificar dentro de los argumentos de la función la base que vamos a utilizar, pues esta función asume que siempre utilizamos la base 10. Si lo vemos en la fórmula, expresamos logaritmo con base 10 del número x como log 10 de x. Y como la palabra log de por sí ya asume que la base es 10, si la obviamos, se sobreentiende que es la base 10. Por lo tanto, log de x es simplemente el logaritmo del número x en base 10. Si utilizamos la conversión a potencia, tendríamos que la base elevado al resultado, es decir, 10 a la n, nos da el número x, que fue al cual le evaluamos su logaritmo. Veamos ahora las aplicaciones en la hoja de Excel. Vamos a calcular el logaritmo en base 10, por lo tanto log 10, del número 125. Nos dice que el resultado es 2.09. Ahora vamos a comprobarlo con la función potencia. Lo que tendríamos que hacer es que el número sería 10 y la potencia a la cual lo elevamos tendría que ser el resultado. Y esto, el resultado de esta potencia tendría que darnos 125. Y vemos que ese es justamente el resultado. Ahora vamos a calcular esto mismo, pero con la función log, ya no con log 10. Llamamos a log, el número es 125, la base es 10.
el resultado es exactamente el mismo, 2.09. Aquí, como utilizamos log, tuvimos que especificar que la base es 10, pero cuando utilizamos log 10 ya no hace falta especificar la base, porque ya log 10 asume que la base que estamos utilizando es 10. Ahora vamos a calcular el logaritmo en base 10 del número 1000, lo que nos da como resultado el número 3. Y si comprobamos, como la base es 10, 10 al cubo es en efecto 1000. Ahora log 10 del número 0.3 nos da como resultado menos 0.52. Si calculamos la potencia del número 10 elevado al resultado del logaritmo, obtenemos que el número es 0.3. La siguiente función a estudiar es ln, que nos permite calcular el logaritmo natural o logaritmo neperiano de un número, es decir, cuando la base es el número e. Este número e es ya conocido y su valor aproximado es 2.71 y lo utilizamos en múltiples ocasiones, sobre todo cuando tenemos muchos números que son muy volátiles y queremos reducir su dispersión. Lo que hacemos es calcular el logaritmo para reducir de esa forma la varianza, cosa que vamos a ver más detalle en la sesión de herramientas estadísticas, pero esta función, logaritmo neperiano o logaritmo natural, es muy utilizada. Entonces lo que haríamos aquí sería que como la base es el número e a la n nos tiene que dar el número x. Veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí algunos ejercicios. Como decíamos, el número de Euler o el número e es 2.71. Entonces vamos a calcular el logaritmo neperiano, ln, del número 125, obteniendo como resultado 4.82. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos la comprobación con la función potencia? Tendríamos que elevar el número de Euler, es decir 2.71, a la base del resultado y obtener como resultado 125, lo cual es exactamente ese número. Ahora, si utilizamos log en vez de ln, lo que haríamos sería log, el número es 125 y la base el número de Euler, y obtenemos como resultado el mismo número. Ahora, por definición, lo que nosotros sabemos es que el logaritmo natural o logaritmo neperiano del número 1 es 0. Eso es por definición. Veamos ahora la siguiente función, la cual es exp, que nos permitirá calcular la exponencial de un número x, la cual se define como el número de Euler elevado al número x. Por lo tanto, el único argumento que requerimos para esta función es el número x. Veámoslo en la hoja de Excel. ¿Qué sucede si queremos calcular el número de Euler al cuadrado? Simplemente utilizamos la función exp y el único argumento es 2 y lo que estaríamos calculando aquí es el número de Euler al cuadrado. Si lo comprobamos, tendríamos que hacer el número de Euler a la potencia 2 y obtenemos como resultado el mismo número que hemos obtenido con la función exp. Ahora veamos, si queremos calcular el número de Euler a la potencia 4.82, obtenemos como resultado 125.01. Si lo comprobamos, lo que haríamos sería potencia del número de Euler elevado a la potencia 4.82, obteniendo como resultado el mismo número que hemos hallado con la función exp. Vemos ahora la siguiente función. La siguiente función a estudiar es suma punto cuadrados, que nos permitirá calcular la suma de los cuadrados de los números que escribamos como argumentos. Veamos la fórmula, la sumatoria de x sub i al cuadrado, es decir, cada uno de los argumentos serán elevados al cuadrado para luego sumar todos estos cuadrados. Por eso que los argumentos son simplemente los números a evaluar. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos aquí una lista de números y lo que vamos a hacer es calcular la sumatoria de sus cuadrados. Esto también es muy utilizado cuando hacemos, por ejemplo, análisis de regresión, lo cual veremos también en las herramientas estadísticas. Entonces veamos, queremos calcular la suma de los cuadrados de cada uno de esos números que aparecen en esta lista. Entonces elegimos como argumento el rango de números o podemos también elegir cada uno de los números de manera individual. Pero como más rápido es hacerlo eligiendo todo el rango, vamos a hacerlo de esa forma. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado 2308. Ahora vamos a ver qué sucede si elevamos al cuadrado cada uno de los números. Tendríamos la función potencia, elevaríamos cada uno de estos números a la potencia 2. Ahora arrastramos la fórmula para que se realice para los demás casos. Ahora tendríamos que sumar todos estos valores con autosuma. Hacemos clic en autosuma
y obtenemos el resultado 2308, el mismo que hemos obtenido con la función suma punto cuadrados. Por lo tanto, para no tener que hacer o elevar cada uno de los números que tengamos al cuadrado y luego tener que sumarlos, aplicamos directamente la función y obtenemos el mismo resultado en menor tiempo. Veamos ahora nuestra siguiente función. Y la última función matemática escalar que vamos a revisar es la función multinomial, que nos permitirá calcular el coeficiente polinómico de una serie de números. Esta función va a requerir como argumentos justamente los números que van a conformar la serie para la cual vamos a calcular dicho coeficiente. Esto, en términos sencillos, es simplemente ver la fórmula que aparece en la parte inferior. La función multinomial del número a1, a2, así hasta a sub n sería el factorial del número resultante de la sumatoria de todos estos números, divididos entre el producto de cada uno de los factoriales de dichos números. Para ver su aplicación, veámoslo en la hoja de Excel. Tenemos aquí una lista de números y vamos a aplicar la función multinomial, seleccionando como argumentos los números a evaluar y obtenemos el resultado. Entonces, ahora vamos a realizarlo de manera individual. Primero vamos a calcular la sumatoria de los números, porque vemos que en el numerador de la fórmula aparece la sumatoria de los números. Ahora vamos a calcular el factorial de ese número. Vamos a centrar y tenemos aquí el resultado. La sumatoria de los números es 19 y el factorial de 19 es el número que aparece aquí, que como es un número muy grande, Excel lo está abreviando utilizando la letra E. Ahora vamos a calcular los factoriales individuales. El factorial de cada uno de los números. Así hasta el número 5. Ahora ya tenemos los factoriales de cada uno de los números. Ahora queremos calcular, porque abajo aparece la multiplicación de todos estos factoriales. Entonces utilizamos la función producto y escribimos los argumentos, que son los números a multiplicar, y obtenemos el resultado. Ahora vamos a calcular el resultado final, que sería la sumatoria del numerador, que sería la división del numerador entre el denominador, lo que nos da como resultado exactamente el mismo número que obtuvimos con la función multinomial, la cual nos permitirá calcular este mismo resultado pero de una forma más rápida. Entonces, con esta última función hemos cubierto ya la totalidad de las funciones matemáticas escalares. En la siguiente etapa de la sesión vamos a iniciar con las funciones matemáticas matriciales. Los invito nuevamente a resolver los ejercicios que hemos visto a lo largo de esta etapa de la sesión y deseándoles éxitos en sus estudios, me despido encontrándonos en la siguiente etapa. Hasta luego.